con la lectura del manual del holgazán de Diego Grillo Trubá. En este caso vamos por la página 134, sección número 4, que trata sobre los romances en el trabajo. Dice, las pasiones en el ámbito laboral son plausibles de ser vistas como un apartado especial de las amistades en el mismo espacio, en particular como una derivación particularmente peligrosa. Es altamente probable que, luego de un tiempo en el Averno, usted sienta atracción por otro integrante del elenco de condenados. Resulta importante que logre discernir que las motivaciones de ese deseo pueden estar provocadas por alguno de los siguientes tres motivos. A. Aburrimiento. B. Aburrimiento. C. Aburrimiento. El trabajo es un sitio tan tedioso que, como ya se dijo, tiende a generar espejismos, al igual que al atravesar un desierto particularmente inhóspito. De cuando en cuando se cree divisar oasis, que una vez que se llega a ellos se descubre que no existe. En el caso de los accidentes geográficos, esto se origina en una necesidad fisiológica, por lo general, aunque no hay que descartar otras. Mientras que en los ámbitos laborales la raíz yace en una necesidad psicológica, dejar de sentirse aburrido e inútil. La visión del otro en un trabajo puede estar y está teñida de la necesidad de encontrar seres afines. Como dijimos anteriormente, es usual y un indicio de que restan neuronas en su cerebro sentirse solo en el trabajo. La soledad trae aparejada angustia y la angustia desesperación. La literatura ha dado muestras de innumerables motivos que conducen a una relación amorosa y la llevan a un buen puerto. La desesperación no figura en dicho listado de motivaciones, salvo en autores particularmente intrincados que, por cierto, los hay. La seducción en un espacio laboral es más sencilla que en la vida real. El hecho de que se desarrolle en un ámbito cerrado provoca que las posibilidades de intento e insistencia se multipliquen y que la contraparte también esté sometida a los mismos espejismos que usted. En ese sentido, el romance laboral es factible de ser llevado a cabo. Casi podría decirse que seducir a una persona en el ámbito laboral es mucho más fácil que en el mundo agradable, por una particularidad. Si lo hace, se habrá expuesto. El romance en el trabajo tiene una serie de contraindicaciones, a saber, la felicidad. Como en todos los casos en que una persona cree haber encontrado a alguien afín, es decir, que se siente menos sola, la concreción de un romance y en consecuencia la materialización de una vida sexual activa genera felicidad. Es probable entonces que usted asista a la oficina con una sonrisa que decora su rostro o que se muestre particularmente proclive a festejar las bromas de los demás o que minimice las tragedias cotidianas. Sepa algo, la felicidad ajena está muy, pero muy mal vista
por sus compañeros de trabajo. Tenga en cuenta que, en términos generales, se trata de una banda de desgraciados y la felicidad ajena hará que salgan a la luz las envidias y actitudes de los demás. No, salgan a la luz envidias y actitudes de los más feas. Se transformará, por el simple hecho de estar bien, en blanco de los dardos ajenos y ello perjudicará su objetivo primordial de pasar desapercibido ante otros. Distracciones. Al tercer te quiero, su mente entra en otro plano, alejado de lo mundano, más allá de si el sentimiento es cierto o no, y si se está desarrollando con alguien del trabajo, lo más probable es que no lo sea, le alejará de las tareas empíricas, le distraerá y si se distrae puede cometer errores garrafales que le dejarían en evidencia. Esto es también contraproducente o, si lo prefiere, feo. Conflictos. Las relaciones amorosas suelen incluirlos. Lamentablemente es así. Ahora bien, una cosa es tener un motivo de discusión con alguien a quien ve fuera del trabajo en espacios más propios de lo íntimo y otra muy distinta es tenerlo en la oficina. Queda muy mal y resulta un escollo que su nueva pareja o amorío, por estar ofendido o ofendida, comience a insultarlo en la oficina o que le deje caer café hirviente encima o que deslice comentarios denigrantes hacia su persona. Todos estos hechos, si se desarrollan en privado, son hasta simpáticos y pueden conllevar a una reconciliación efusiva en el ámbito de la cama o colchón con sommier. Ahora bien, si se desarrolla en el trabajo, puede hacer que este purgatorio se transforme en un verdadero infierno. Ruptura. Al tratarse de relaciones basadas en espejismos, los romances surgidos en el trabajo tienen una expectativa de vida notoriamente inferior a los demás. El problema surge cuando las cosas terminan. Seamos sinceros, el, el separarse en buenos términos es una frase inventada por alguien especialmente perverso, que lo sabía una mentira y solo deseaba crear culpas en quienes sienten resentimiento o dolor para con quien vivieron un romance o una pasión y ello ya no existe. Lo más probable es que luego de detectar defectos que resultan imperdonables o peor, de que le hayan abandonado, usted guarde una cuota de rencor hacia otra persona. Si esto se desarrolla en el trabajo, implicará que dejarán de hablarse y o saludarse, o que se dirán frases con doble sentido, al igual que al inicio de la relación, cuando eran invitación a sexo desenfrenado, solo que ahora son un recordatorio de cuánto se detestan. Detestan. Mm. A esta incomodidad se agrega otra. Ese ser, indefectiblemente, también en algún momento hablará mal de usted. Es decir,
por tratar de inventar felicidad donde no la hay, habrá terminado por inventarse un enemigo mortífero. Quienes hemos desarrollado este protocolo sabemos que la mejor opción es resistirse a las tentaciones. Sabemos, sin embargo, que el concepto de tentación lleva implícito el no poder resistirse. No se sienta culpable si no lo logra. Contener sus impulsos de caer en las fauces de la pasión ficticia. Eso sí, resulta indispensable que, por mejor que pinte la cosa, jamás, jamás dé cuenta de su condición de lobo disfrazado de cordero, ya que ese error que muchos llaman amor es indefectible en la mayoría de los casos. Al menos minimice las consecuencias desagradables. Ok, ya terminamos ese capítulo. Vamos por la parte 4 del libro, llamada La autoridad. Mira si será malo el trabajo que para que lo hagas tienen que pagarte. Facundo Cabral. Los misterios carecen de raíz, o mejor dicho, la raíz de los misterios resulta redundante. Es también un misterio. Una de las figuras que resulta más enigmática dentro de la estructura laboral es la autoridad, o, si se prefiere, el jefe. Y resulta importante separar acá la figura del dueño de la empresa de la del jefe, que entra en contacto cotidiano con la escoria del sistema de trabajo. Aquí hay una nota, la número 40, dice, esto es usted y sus compañeros. Nota del autor. El jefe no posee el dinero que moviliza la organización, sino que constituye un eslabón intermedio que supone facilitará los objetivos supuestos por el dueño del dinero. Aquí tenemos otra nota, la número 41, y dice, esto es hacer más dinero. Esta diferenciación se hace más dificultosa en el ámbito estatal, pues el dueño, es decir, el Estado, si se prefiere, los integrantes de la sociedad, está ausente y nadie tiene demasiada idea de cómo el jefe arribó allí. Aquí hay una nota, la número 42, dice, en distintas versiones del manual se hace referencia a los mecanismos de acceso político a un cargo. Se los dejo de lado por extensos, complicados y aburridos. Baste con aclarar que en todos ellos la aptitud para el cargo no juega rol alguno. Nota del autor. El jefe, aunque usted no lo crea, es una persona. Si bien lejano, tiene parentesco con el Homo sapiens. Aquí hay una nota número 43. Dice, en casi todas las versiones se sostiene que está en una hipótesis a confirmar. Como tal, respira, come, sonríe, a veces, y en algunos casos aislados, incluso posee intereses y o actitudes personales. Lo fundamental entre su catálogo de características es que está allí, porque deseaba estar allí.
Quien hoy ocupa el cargo de jefe destinó su tiempo y energía a llegar a ese punto. Nadie es jefe porque le cayó de arriba, muy por el contrario, mientras usted tenía otros vicios, tales como el amor, el divertimento, la familia, entre otros, el jefe se dedicó, cuando no era jefe, es decir, cuando no era nadie, a prepararse para ese momento. Asistió a cursos, encuentros, reuniones. Aquí está la nota número 44, dice, en distintas versiones del manual se hace referencia a directamente a cualquier sitio donde pudiese chupar las medias, nota del autor. Y las motivaciones fue siempre la misma, deseaba estar allí. El motivo de ese deseo, pertenecer al plano al que hacíamos referencia en un principio. Los misterios. Una verdad recorre muchos espacios libres de la mente de un jefe. Aquí está la nota número 45. En una de las versiones del manual, el texto iniciaba con, así como en su momento un fantasma recorrió Europa. Se los dejo de lado por de mode. Nota del autor. Todos quienes no llegaron al sitio donde se encuentran desearían conseguirlo, es decir, no pudieron llegar. Si bien es una subespecie simiesca poco proclive a los razonamientos elaborados, desarrolla curiosamente una serie de rudimentarias consecuciones supuestamente lógicas que son entendidas e incluso brindan luz para quienes deseen desentrañar las causas de su estupidez. Por ejemplo, postulado 1. Yo soy el jefe porque deseaba hacerlo. Postulado 2. Para ser jefe tuve que esforzarme, capacitarme y cometer acciones indignas, pero imprescindibles. Aquí está la nota número 46. Dice, en varias versiones del manual se indicaba cómo tuve que chupar las medias, en otras cómo tuve que entregar el culo. Ambas fueron consideradas soeces, nota del autor. Por lo tanto, conseguí lo que deseaba. Por lo tanto, soy un genio. De este razonamiento se desprende otro muy interesante. Postulado 1. Todos desean llegar a jefe. Postulado 2. Los que no llegan a jefe no se esfuerzan, no se capacitan ni acometen acciones indignas, pero imprescindibles. Aquí está la nota número de 47. Idem nota anterior, nota del autor. Por lo tanto, no consiguen lo que desean. Por lo tanto, quienes no llegan a jefe son imbéciles. La combinación de ambos razonamientos brinda un tercero aún más particular. Postulado 1. Todo el mundo desea llegar a ser jefe. Postulado 2. Yo soy el jefe y soy el genio. Postulado 3. Quienes están a mi cargo desean ser jefes, pero son imbéciles. Por lo tanto, quienes están a mi cargo desean mi puesto. Por lo tanto, quienes están a mi cargo son mis enemigos. Por lo tanto, quienes están a mi cargo complotan en mi contra con torpeza. Por lo tanto, debo eliminarlos. La relación entre el jefe y el personal a su cargo es la de enemigos. Aquí está la nota número 48, que dice lo siguiente. En algunas versiones del manual se cataloga la relación como enemigos íntimos.
Se dejó de lado para evitar que la imaginación dispare lo que significa la intimidad con un jefe. Nota del autor. Desde el punto de vista del jefe, porque todos desean lo que él posee, desde el de los empleados, porque no entienden ni tampoco desean hacerlo, porque son atacados de forma constante. En un juego como este no hay ganadores, como en casi ninguno que se desarrolle en el ámbito laboral. Existen distintos tipos de jefes. El gritón, su garganta está incapacitada para pronunciar palabras con bajo nivel de decibeles. Cada vez que pide algo, si lo escuchara alguien que desconoce el idioma español, pensaría que está insultando. No hay mayores diferencias entre cuando comenta un logro de uno de sus empleados. Aquí tenemos la nota número 49 que dice: en distintas versiones del manual se aclara que esto es inusual y que siempre obedece a segundas intenciones. Nota del autor. De cuando lo reprime por un error que ha cometido. El conversador, cada vez que ingresa en la oficina, comenta algo. Por lo general, este tipo de jefe se siente más cómodo con los empleados masculinos, pues el único tema que domina es el fútbol. Los lunes son su día preferido, pues tiene de qué hablar, lo que no impide que siga hablando de las mismas intrascendencias las otras 4 jornadas de la semana. El cómplice sostiene que los empleados y él forman parte del mismo equipo. A partir de entonces identificará una serie de enemigos del equipo: el dueño, los proveedores, los clientes, entre otros. En las reuniones con el personal a su cargo, establece que los infortunios de la empresa, salarios, logística, entre otros, son contra todos nosotros. Sin embargo, más allá de esta aparente cofradía, su frase final suele estar coronada por un bueno, pero son las reglas del juego. O bueno, las cosas son así, que se traducen en cómo lo van a tener que aceptar. Aquí tenemos la nota número 50 que dice: en varias versiones del manual, esta expresión estaba reemplazada por jódanse. El mudo es el caso pues opuesto al gritón. Casi no emite palabras y estas son temidas por lo general. Habla con un empleado a la vez, a solas y en su oficina. En esos casos, lo que dice nunca es bueno para quien lo escucha. Aquí tenemos la nota número 51 que dice: en distintas versiones del manual se hace referencia a lo que ocurre a nivel físico en un encuentro a solas en la oficina del jefe. El tenor del encuentro descrito es sexual. Nota del autor. El canchero resulta en forma reiterativa, recuerda en forma reiterativa que él fue empleado, que él sabe lo que padecen los demás. Para cada tarea que encarga recomienda una técnica, con la contraindicación de que, como no la ejecuta hace demasiado tiempo, dicha técnica ya quedó completamente en desuso.
Cuando no le gusta algo, sostiene: yo lo hacía de otra forma. Haceme caso, mira a dónde llegué. El obsesivo: llega temprano, se va tarde, está compenetrado con su papel, cree que, en efecto, es vital para el trabajo, estudia números, asiste a reuniones, elabora informes. Si algo no sale como lo deseaba, se desgañita, sufre y, claro, hace sufrir. El hastiado: cuando se lo preguntan, dice que está cansado de su trabajo. Hagan lo que tienen que hacer y no me molesten. Es una de sus frases predilectas. Espera la jubilación y, hasta entonces, ejecuta su poder con dosis idéntica de desgano y maldad. Resultaría iluso suponer que de este listado podrían surgir mejores opciones. Tal como se dijo en un principio, el jefe es el enemigo. Para usted que desea pasar tiempo en el trabajo con una sutileza que le permita no hacer nada y no ser molestado, el jefe, en cualquiera de sus formas, es una especie de némesis tan mortal como concreto. Sus compañeros son enemigos potenciales, delatores, mediocres, necios. Pero su jefe no solo es mucho más material, sino que posee mayor poder destructivo. Engañar a su jefe no es una opción, sino un imperativo. Ok, entonces ahora vamos para la sección número 1 de este capítulo, que se llama Cómo caerle bien a su jefe. Ya dijimos que su jefe tenderá a pensar que usted es imbécil. La cuestión radica en cómo complejizar ese razonamiento rudimentario a un punto tal para que crea que usted es imbécil, pero resulta de alguna utilidad a sus fines egoístas. Ya dijimos también que su jefe destinó tiempo y energía a transformarse en jefe. Como casi todas las personas que se dedican a eso, por una simple cuestión de lógica, el tiempo en los seres humanos es finito. Ello implica que destinó menos tiempo que otros a capacitarse por el simple motivo de que, cuando debería haberlo hecho, estaba haciendo sociales en alguna reunión, de esas a las que hay que asistir, o ejecutando consecuencias diversas ante personajes que implicarán un poder, aunque fuese remoto. Por lo tanto, lo más usual es que un jefe sepa menos de las personas que tiene a su cargo. Esto se profundiza si quienes están a su cargo tienen su edad o más, porque la brecha del tiempo útil, tiempo de chupar media, se ensancha con el paso de los años. En otras palabras, su jefe es más inútil que usted, pero por uno de los tantos misterios de los organismos laborales, tiene el poder de determinar y castigar a quienes sostenga que son más inútiles que él, sin que dicha acción pueda efectuarse nunca en sentido contrario, dado que, por consecuencia lógica, el jefe siempre es más inútil que el empleado.
Cualquier sanción o dictamen de su parte acerca de la inutilidad de sus empleados resulta falsa. Lo cierto es que usted debe caerle bien a su jefe. Mal que le pese, para ello hay una serie de técnicas. La número uno, una de las mejores formas de caerle bien a su jefe es darle la razón. En este punto conviene aclarar que hay distintas escuelas. Una de ellas sostiene que si bien es recomendable darle la razón a un jefe, resulta apropiado no hacerlo en todo momento, pues tanto entusiasmo por la idiotez podría resultar sospechoso. Otra escuela admite este postulado, aunque sostiene que resulta intrascendente. El jefe cree que el obsecuente que intenta ascender en la pirámide laboral es un idiota que podría utilizar las mismas herramientas que él utilizó, por lo que la succión descarada de medias funcionaría como mecanismo de identificación. Por el contrario, guardar silencio ante ciertas estupideces podría generar que su jefe suponga que usted posee alguna neurona, con lo cual pasaría a transformarse en un objetivo primordial de sus fuerzas letales. Aquí tenemos la nota número 52. Esta escuela corona su razonamiento con la siguiente frase: si vamos a perder la dignidad, hagámoslo con todo. Ok, ahora vamos con la número 2. Dice, otra de las posibilidades de caerle bien a su jefe es, cuando gane confianza, criticar a sus compañeros. Identificar enemigos en común es fuente de las más insólitas de las alianzas. Una vez más, en este asunto hay dos escuelas. La primera de ellas recomienda guardar cierto pudor, pues la crítica descontrolada haría que consideren que usted presenta potenciales conflictos o problemas, perdón. La otra escuela sostiene que eso es irrelevante. Para estar donde está, su jefe tuvo que traicionar a sus pares, por lo que el hecho de que usted lo haga generará en él, una vez más, mecanismos de identificación. Hay un elemento que se repite a lo largo de las distintas versiones del manual de Dolgazán: la identificación. La mejor forma de estar protegido del carácter despiadado del jefe es que éste se identifique con usted. Aquí tenemos la nota número 53 que dice, en varias versiones del manual agrega, por más que usted sea humano y él no. Nota del autor. Si bien su jefe jamás le considerará su par, quizás con los mecanismos identificatorios se logre que suponga que poseen cierto grado de parentescos. De esta forma, lo más indicado es detectar gustos personales de su jefe y, como al pasar, dar a entender que son compartidos. Un equipo de fútbol es relativamente sencillo, aunque hay otras técnicas, como por ejemplo, investigar si posee hijos para luego comentarles las dificultades propias de la paternidad.
que resultan más áridas, pues no es lo mismo averiguar cómo salió Racing el último fin de semana que cuánto se debilita el cuerpo o la paciencia o la mente en un fin de semana con párvulos indomables. Otra estrategia posible es conocer los objetivos que planteó su jefe como director del grupo humano y fundamentalmente los objetivos que él le planteó a los dueños de la empresa o a sus superiores en la pirámide jerárquica. Una vez dilucidados un dato semejante que conlleva, admitimos, ciertas dificultades, como por ejemplo que lo más probable es que dicha planificación nunca haya sido elaborada, usted debe abocarse a comentar que sus tareas cotidianas en el ámbito del trabajo están orientadas a alcanzar tales o cuales objetivos, siempre coincidentes o acordes con lo que planteó su jefe. Es más, es recomendable que usted ponga mirada soñadora al decir que alcanzar un nivel de ventas X es uno de sus mayores sueños y que la última noche no pudo dormir pensando en metodologías para lograrlo. Este tipo de mentiras blancas son útiles, puesto que cuando el grupo humano alcance o no el objetivo, su jefe no podrá discernir quién hizo cada cosa, por lo que solo recordará su frase, emitida en un momento oportuno, como ya desarrollaremos, y supondrá que le debe parte del éxito, si se alcanzó el objetivo, o que su esfuerzo no pudo ante la inutilidad y desidia extrema de sus compañeros, si no se alcanzó el objetivo. Eh, Ahora vamos por la sección número 2. Dice, diferencias entre tener jefe y tener jefa. Las últimas décadas se han destacado, entre otros temas, por la forma en que ha crecido el rol público y o ejecutivo de la mujer. Antes resultaba imposible imaginarla fuera de la cocina. Hoy resulta imposible imaginarlas en la cocina. Los tiempos cambian. El ser humano se desarrolla o algo así. Más allá de las modificaciones, ciertas suposiciones continúan en el imaginario colectivo. Por ejemplo, la mujer identificada con el rol maternal o como la corporización de la dulzura. Esto es así fundamentalmente por motivos biológicos hasta tanto los hombres puedan parir. Las mujeres continúan poseyendo el halo maternal y, por ende, todos quienes hayan salido de una vagina poseerán una tendencia a relacionarla con algo dulce, incluso tierno. De todas formas, debemos efectuar en este punto una aclaración fundamental. La suposición en el imaginario pueden ser ciertas, pero aún así solo apuntan a la esencia. En el ámbito laboral, como conjunto de reglas ficticias que adquieren la forma de leyes incuestionables. Es capaz de eliminar cualquier clase de esencia. Si se pueden
Si puede aniquilar el raciocinio de las personas, ¿por qué no hacerlo con su alma? Aquí tenemos la nota 54 que dice: distintas versiones del manual insistían en el carácter agnóstico del mismo y explicitan que la expresión alma no implica creencia en Dios por quienes la emiten, sino que se trata en verdad de una metáfora. Nota del autor. Suele suponerse que una mujer podría ser más benevolente que un hombre en el caso de que acceda a un cargo dirigencial. Se trata de un error grueso, amparado en razonamientos falaces como: luego de tanto tiempo de sometimiento ante los hombres, tienen fresco en la memoria lo que es el maltrato, nada más lejano. En ciertos manuales de agencias de inteligencia norteamericanas se plantea la siguiente situación a los aspirantes a luchadores contra el terrorismo o, si se prefiere, represores de causa blanca. Hay un avión con rehenes, prisioneros de un grupo de terroristas. En el conjunto de gente armada hay 7 hombres, entre ellos el líder, una mujer. Surge entonces en el manual el siguiente interrogante de fines puramente didácticos: ¿a quién se le debe disparar primero? Para no extendernos en este ejemplo, daremos la respuesta de inmediato: a la mujer. La explicación es relativamente simple. Los grupos terroristas suelen provenir de culturas en las que el machismo está más arraigado, por lo que, de acuerdo a esta lógica primigenia, ninguna mujer debería integrar sus filas. Si hay una en ese avión es porque ha debido demostrar su capacidad en forma más exhaustiva que cualquiera de los demás. Aún así, aún sin ser líder, lo más probable es que esté más capacitada que el líder. Disparará mejor, luchará mejor cuerpo a cuerpo, durará menos antes de matar a uno de los rehenes. Está ahí porque pudo demostrar que es más hombre que cualquiera de esos hombres. Si no, no estaría allí. Similar es el caso en del ámbito laboral. El dueño de una empresa contrata a un jefe para hacerle la vida imposible a los empleados, para instaurar un régimen de terror o confusión tal que genere una mayor productividad en su escoria. Y el dueño de la empresa sabe bien que un hombre, por cuestiones culturales, inspira mayor temor que una mujer. Si terminó por contratar para el cargo a una integrante del sexo femenino, es porque sabe que ella es aún más sanguinaria. Aquí tenemos la nota número 55 que dice: en distintas versiones el término es más productiva o también más hija de puta. Nota del autor. Que cualquier otro hombre de los que entrevistó. Si usted tiene una jefa mujer, es probable, es un problema. Esta es en... perdón. Si usted tiene una jefa mujer, está en problemas. Un jefe hombre es más previsible y siempre es preferible a un enemigo, siempre es preferible un enemigo al que podamos predecir y o entender en sus acciones. Vamos por la sección número 3, pero creo que llegó al día de hoy o por ahora hasta aquí. Estamos en la página 160.